de una manera muy rápida, dar paso a lo que nos interesa hoy, que es escuchar a nuestros ponentes y simplemente explicar un poco la estructura del acto y las reglas de funcionamiento que vamos a tener durante esta sesión que damos comienzo en este momento. En primer lugar, habrá una breve presentación por parte de los presidentes de las 3 territoriales. A continuación, vamos a tener una mesa redonda con los 3 panelistas que ya os hemos anunciado, Juan Parés, Clemente González Soler y César Combián, que nos van a hablar un poco de cómo han ido las cosas durante este mes que llevamos de estado de alarma y época anterior y días previos, y cómo están viendo afrontar este futuro. Esta parte de la mesa redonda va a ser Marta Beltrán, directora de la Asociación Madrileña de Empresa Familiar, que la conduzca, y una vez que terminemos con esta parte de exposición y mesa redonda, pues vamos a dar paso a todas las preguntas que tanto desde el correo electrónico con carácter previo al inicio de la jornada de hoy como a través del chat que tenemos habilitado en esta sesión, podáis o queráis hacer llegar a los participantes en la mesa redonda. Deciros, advertir que la sesión está siendo grabada, que luego pondremos a disposición de nuestros asociados, y que a la finalización de la encuesta, de la sesión, tendremos una pequeña encuesta donde sobre todo pues, os rogamos que contestéis y sobre todo pues, nos aportéis ideas en cuanto a temas y a contenidos para poderos como asociados de nuestras territoriales proveeros. Doy ya sin más paso a Paloma Fernández para que haga la apertura de este encuentro. Gracias, David. Bueno, pues muy buenos días a todos los panelistas, los directores que tengo en pantalla y a todas las personas que os habéis incorporado a esta primera sesión que tenemos virtual, ¿no?, dentro de ACEFAM y en conjunto con la Asociación de Madrid y de Castilla y León. En primer lugar, desearos de que estéis todos en perfecto estado de salud y vuestros familiares igual. Ya sabemos que todos hemos sufrido, mucha gente ha sufrido pérdidas y bueno, pues en estos momentos que sepáis que tenéis todo nuestro apoyo. También quiero dar las gracias a los ponentes que se han ofrecido amablemente a compartir con nosotros cómo están viviendo la situación en estos momentos, ¿no? A nuestro amigo Juan Parés, de aquí de Cantabria, nuestro querido Juan, a Clemente, que es un gran empresario, como todos sabéis, y por supuesto Alberto, y que está ahí, le veo en pantalla. Me falta César Combián, de Castilla y León, que supongo que se incorpora ahora mismo en cualquier momento. Entonces sabemos que todos que es un momento muy difícil, que nadie contábamos con él y que estamos atravesando las empresas familiares con mucha dureza y bueno, pues nos toca enfrentarlo con un poco de positivismo dentro de lo mal que nos encontramos, porque no es solo una crisis económica la que se nos viene encima. Primero tenemos una crisis sanitaria muy importante, realmente nos va a poner, yo creo, muy al corriente de ello. Y bueno, somos en gran medida las empresas familiares las que nos va a tocar sacar adelante el país, como sabemos siempre, aunque nuestra imagen no es de la mejor, y es lo que hemos tenido ahora mismo era el principal tema de debate en la reunión de presidentes con el Instituto y las territoriales, pero con todo nuestro esfuerzo, con todas nuestras inversiones, con siempre el intento de crecimiento que tenemos desde las empresas, la sostenibilidad del empleo, sabemos que vamos a seguir todos luchando para sacar el país adelante y poner en valor España, que sabemos que es un gran país y que no es la primera vez que nos toca arremangarnos y ponernos todos a luchar como jabatos para salir adelante. O sea que muchísimas gracias a todos por estar ahí y a ver si vamos aprendiendo poco a poco de todos nuestros compañeros. Y bueno, pues muchas gracias. De nuevo, doy la palabra a Alberto, presidente de la Asociación de Empresa Familiar de Madrid. Muchas gracias, Paloma. Y bueno, yo quería en primer lugar mandar un mensaje de cariño y un abrazo muy fuerte a Eduardo Estevez, que está con nosotros aquí y que ha tenido la gran fatalidad de perder a su padre y a su madre, ¿no?, con todo esto, ¿no? Entonces, sabes que
que tenemos muy cerca, que somos muy amigos tuyos, que Madrid está contigo y hacer notar también que es una familia de empresarios, de emprendedores, de gente que ha estado toda la vida peleando por un negocio y bueno, que ahí seguirán sus hijos, ¿no? La obra iniciada, ¿no? También aprovechar este momento pues, para rendir un tributo, ¿no? A toda la gente que nos ha dejado, a los miles de personas que han fallecido y que verdaderamente es una tragedia todo lo que está pasando, ¿no? Y también, pues, acordarnos de todos los que están sufriendo, las personas que lo han estado pasando mal, porque verdaderamente esto está lleno de historias que todos tenemos cerca. Bueno, aquí clarísimamente con Eduardo, y todos conocemos gente que o han fallecido o están mal o están enfermos. Aquí hay mucho sufrimiento, ¿no? Sí que quiero agradecer, porque creo que la iniciativa de hoy es una gran iniciativa, lo que estamos haciendo. Nos estamos reinventando, tenemos que seguir con el contacto entre todos nosotros, y si no podemos hacer eventos de los que tanto nos gustan, llenos de abrazos, como decía Juan Manuel, y que verdaderamente a mí lo que más me gusta, al final, pues bueno, nos reinventamos y lo seguimos haciendo aquí. Es fundamental que en esta época en la que estamos viviendo, en la que estamos siendo, además, no se nos está tratando bien a nivel público, a nivel de los medios de comunicación. Es fundamental que estemos unidos, que cada vez nos sintamos todos más unidos a través de la red territorial de empresas familiares, ¿no? Y es fundamental, en primer lugar, que no veamos que estamos aquí, que podemos compartir lo que nos ocurre, y en segundo lugar, también creo que debemos salir fuera y comunicar a los demás lo que significa la empresa familiar y cómo la empresa familiar se vincula con el empleo, ¿no? Los empresarios familiares somos los que verdaderamente sostenemos el empleo en este país, y los empresarios familiares somos los que vamos a levantar este país cuando esto ocurra, ¿no? Y eso es algo que lo tiene que saber todo el mundo, porque detrás de un empresario familiar hay compromiso, y detrás de un empresario familiar hay generosidad, y detrás de un empresario familiar hay apego a su tierra, y estamos ayudando actualmente todo lo que podemos, y que a nadie le quepa ninguna duda que después de esto los que vamos a levantar el país somos nosotros, y que nosotros somos los que vamos a volver a recuperar el empleo, que vamos a pelear porque haya el menor desempleo posible, y eso es algo que hay que trasladar a los demás. Y no se está diciendo, porque se está lanzando una versión totalmente diferente, porque interesa lanzar esa versión. Entonces, bueno, simplemente deciros desde nuestra óptica que esperemos que, seguro que las tres personas que van a intervenir nos van a dar una lección de lo que es ser un gran empresario y unas grandes personas, y nada más, no me extiendo más porque los protagonistas son ellos, y nada, mucho ánimo para todos, mucha fuerza, y que seguro que vamos a salir de esto porque nosotros hemos nacido para pelear. Muchas gracias. Continúo con la labor de Alberto. Gracias, Alberto. Juan Manuel González Serna, presidente de honor de la empresa familiar de Castilla y León, que tengo el honor de presentar a tres ponentes fantásticos. Y lo más importante, de dar la bienvenida a más de 140 personas que estamos conectadas aquí, que son 140 héroes. 140 héroes que os levantáis, que nos levantamos por la mañana con el afán de sobrevivir y de triunfar. No sabemos cómo, porque cada día nos cambian el paso, pero a eso estamos acostumbrados prácticamente desde que nacimos, y a eso estamos acostumbrados porque es lo que hemos heredado de nuestros mayores o lo que hemos construido durante toda nuestra vida. De forma que bienvenidos, vamos a trabajar y vamos a levantar el país. Marta, eres quien va a moderar este coloquio, lo dejo en tus manos. Y un abrazo muy fuerte para todos. Pues muchas gracias a los tres presidentes que habéis inaugurado y habéis dado la bienvenida a la jornada. La idea de la moderación es simplemente dar unas pautas con 4 preguntas que hemos seleccionado muy genéricas, pues para que los tres panelistas nos puedan dar su parecer, y luego a través del chat que tenéis todos en la aplicación pues podéis hacer todas las preguntas que queráis cuando terminemos, y Eduardo lo moderará, ¿no? Entonces, por presentaros brevemente, aunque hemos mandado el currículum, pero por poner en tu contexto, contamos hoy con Clemente González Soler, fundador y presidente del Grupo Alibérico, actual presidente de IFEMA. Digo la parte institucional también porque es importante ese doble y triple rol que tiene cada uno de los invitados. Vicepresidente de CEIM y vocal de COE, miembro de la Junta Directiva del Instituto de Empresa Familiar y expresidente de nuestra Asociación de Madrid durante 5 años. Contamos también con Juan Parés, presidente y consejero delegado del Grupo Textil Santanderina, presidente de Eólica Cantabria y de Castrios, miembro de la Junta Directiva de la Asociación Textil del Proceso de Algodonero y de la Federación Internacional de Fabricantes Textiles. Y contamos también con César Combián, que se unirá ahora en 2 minutitos,
que es consejero delegado de Plásticos Durex, presidente de Iberaval y presidente de Empresa Familiar de Castilla y León. A los tres os lanzamos la misma pregunta, lo podéis hacer en el orden que queráis, pero hemos seleccionado uno para estar un poquito más organizados. Primero Clemente, luego Juan y luego César. Y la primera pregunta es: ¿cómo has vivido desde tu empresa este primer mes de pandemia / estado de alerta / paralización de la actividad en cuanto al plan de contingencia que habéis tenido que implantar en vuestras empresas, bueno, en concreto en vuestras industrias, y también como la experiencia vivida, ¿no? Pues desde la parte de empresa familiar y la parte laboral. Clemente, cuando quieras. Buenos días a todos, gracias por invitarme. Yo lo he vivido con incertidumbre y con intensidad. Y lo he vivido con esos dos conceptos, porque además, como me toca llevar dos gorras, la gorra de presidente del Grupo Alibérico, que tenemos 10 fábricas en España y más de 1000 personas trabajando en toda España, y como presidente ejecutivo de IFEM. Entonces, por cierto, lo he vivido encerrado. Mis hijas, como acabo de cumplir 70 años, mis hijas me dijeron el día 12 de marzo que ya no podía salir de casa, y que aquí llevo 32 días y estoy desde las 8:30 de la mañana hasta las 11:30 de la noche, pues por teléfono, por Teams. Soy ya un experto digital, soy un inútil digital, pero ya experto en esas cosas. Entonces lo he vivido primero con incertidumbre, porque cuando te enfrentas a lo que es una guerra mundial biológica, no tienes experiencia en el entorno y sobre todo no sabes cuantificar. O sea, en Alibérico mi primera duda cuando vino todo esto es: ¿nos van a cerrar las fábricas o las vamos a tener que cerrar porque no tenemos pedidos? ¿Cuándo y cómo? Y asociado a eso, intentar visionar cuáles son los escenarios en que nos podíamos mover. Nos cierran una fábrica, 2, 3, 10, ¿cuál es nuestra tesorería? ¿Qué va a pasar cada mes en los próximos 3 o 4 meses? O sea, una situación de falta de información, de experiencia, incertidumbre total. Entonces hicimos muchos planes de muchos escenarios, donde desde cerrarnos todas las fábricas a tener todas abiertas, pero tuviéramos más o menos trabajo. ¿Qué mirábamos al final? Mirábamos nuestra actividad y nuestra evolución de nuestra posible tesorería, que al final pues, es lo que va a ser el elemento crítico en las empresas, ¿no? Gracias a Dios pues ha ido todo bien. Nosotros hemos tenido 3 fábricas trabajando porque una hace solo farmacia. Somos el líder en Europa de hacer el envase para farmacéutico, para blister y Colformin. Todo lo que es el paracetamol es envase nuestro. Entonces, no nos la pudieron cerrar, ¿eh? O sea, había mucha gente que quería cerrar todas las fábricas. Entonces, esa y otras fábricas que tenemos que hacemos envases, tenemos todos los envases de Mercadona, de aluminio, y otras para también farmacia y alimentación, algunas las hemos tenido 24 horas sin parar en todo este tiempo trabajando. Otras nos han obligado a cerrarlas, las hemos ido reabriendo poco a poco, y hemos notado algo importante, que ha sido la diferencia entre las comunidades autónomas. Cómo los gobiernos de cada comunidad han tratado a sus empresas, independientemente del Real Decreto y una especie de explicación que dio el Ministerio de Industria, que no era claro, pero era para intentar abrir la puerta a algunas fábricas que no cerraran. Cómo ha sido, yo diría, muy distinto y en fases, y después copiando unos de otros, el tratamiento que las distintas comunidades han dado a las empresas. Y después, por otro lado, he vivido con muchas emociones todo lo que hicimos, que lo hicimos en 24 horas, el montar el hospital de IFEMA, cuando el día era el 12 de marzo a las 9:30 de la mañana me llamó la presidenta de la comunidad. Yo estaba en mi casa ya recluido y me dio la idea. Empezamos a montarlo por la tarde y al día siguiente por la noche lo teníamos funcionando. Entonces ha sido una experiencia desde el punto de vista humano y de vivir los problemas de las personas de cerca, el problema de la sanidad y las carencias que tenemos, pues muy importante. Entonces yo diría que lo he vivido con incertidumbre y con mucha intensidad. No sé si se me ha oído. Muchas gracias, Clemente. Sí, se te ha oído perfectamente. Juan. Sí, bueno, yo coincido plenamente con Clemente. Lo primero que querría dar es mis condolencias a Eduardo Estevez y también, de alguna manera, a todos aquellos que han perdido algún familiar o han dejado algún familiar por el camino. Y a la vez me parece importante resaltar y agradecer el esfuerzo que han hecho todos los anónimos, tanto empresas como particulares, y que han dado realmente la cara y nos han ayudado a todos a soportar esto y a pasarlo
de una forma aceptable dentro de lo que realmente ha sido o está siendo esta pandemia. En nuestro caso, coincido con Clemente, como decía antes, con los dos aspectos, de incertidumbre y de intensidad. Incertidumbre en lo profesional e intensidad en lo personal. Yo creo que han sido momentos realmente difíciles y que han puesto de manifiesto, de alguna manera, por lo menos en nuestro grupo, el valor de las personas que lo componen. Nosotros, cuando esto empezó a pasar en China, de alguna manera sí que para nosotros fue un toque de atención y de alguna manera también nos preparó para ver un poco lo que se nos venía encima. Y entonces optamos por hacer una estrategia basada básicamente en 4 puntos. El primer punto eran las emociones de las personas. Yo creo que ha sido fundamental en nuestro caso el preparar a la gente y estar pendiente de todo el equipo, desde el punto de vista estrictamente de la salud. Tomamos una serie de medidas, dimos vacaciones, de alguna manera dimos la posibilidad de coger vacaciones a todo el mundo que lo quisiera, incluso con la posibilidad de que teníamos de que parar la fábrica. Por otro lado, nos pusimos a hacer, dada nuestra componente textil, unas mascarillas para todo el mundo y que todo el mundo estuviera protegido porque veíamos que se iban a acabar de una forma rápida. O sea, empezamos con el teletrabajo, etcétera, hasta que en un momento determinado, y viendo que nuestra actividad de moda se volvía imposible por el cierre de todos los comercios, tomamos una decisión difícil que fue hacer un ERTE temporal, pero negociando a fondo con los sindicatos y llegando a un acuerdo que yo creo que fue muy interesante, en el cual la empresa hemos puesto mucho de nuestra parte para que nuestro trabajador que está en ERTE se sienta lo menos perjudicado y sobre todo lograr un clima que nos permita en el post-COVID-19 tener la suficiente aceleración como para poder coger las oportunidades que estoy seguro que nos van a venir. Luego tomamos una decisión muy clara y era proteger el cash. El cash desde el punto de vista, no del cash actual. A mí me preocupa y nos ha preocupado como estrategia el cash, y veremos en las siguientes preguntas, el cash que la compañía, para nosotros en nuestro segmento o en nuestro mercado, tiene que tener a principios del año 2021. Yo creo que las claves van a estar ahí. Luego, muy claro, el tema de inversiones. Nosotros hemos parado todas las inversiones de una manera radical durante el 2020. Es decir, pensamos que es uno de los temas importantes y que en este momento es importante. Y reestudiar muy claramente toda la parte comercial. Yo creo que después del COVID-19, lo que nos viene a partir de septiembre, que es donde nosotros establecemos claramente el marco en donde vamos a empezar a ver un nuevo escenario, tenemos que estar muy atentos a los clientes y sobre todo al cambio que se va a dar en el producto a nivel comercial, que para nosotros es realmente importante estando en el sector moda, ¿no? Hemos hecho esa estrategia. Yo creo que nosotros hemos tomado la decisión, estamos en ERTE temporal, en un ERTE que desde el punto de vista de horas significa casi un 60% de horas y que realmente estamos enfocados mucho, hemos transformado en un mes la empresa a un modelo sanitario. En este momento producimos la hilatura, la tejeduría y parte de los acabados están enfocados a temas de protección, que era uno de los campos en donde estábamos, pero precisamente no en el sanitario. Y ha sido uno de los objetivos que nos ha permitido 2 cosas. Primero, tener un espíritu de lucha dentro de la compañía, porque siempre es un aliciente estar haciendo algo diferente que realmente redunda en dos aspectos fundamentales. El beneficio para la sociedad en primer lugar. Creamos un grupo de trabajo en Cantabria y hemos producido unas 150.000 mascarillas, teniendo a más de 2.000 personas fabricando mascarillas en casa, con lo cual eso ha mantenido bastante el ánimo, que para mí es muy importante en este momento, tanto de nuestra empresa como de todo el área en el que nos movemos. Y en este momento pues tenemos una situación de stand-by en el sentido de moda, porque realmente es de los sectores que realmente más van a sufrir, pero en cambio sí que estamos en un modo con una actividad bastante razonable en toda la parte de protección. En definitiva, tenemos una situación, yo diría que difícil, pero de alguna manera con bastante ilusión con lo que realmente la compañía puede hacer y sobre todo en cómo nos podemos transformar.
Pues muchas gracias, Juan. César. Hola, buenos días a todos. Espero que estéis todos bien, los vuestros, la familia, el equipo y demás. Disculpad el retraso, pero de ser padre, directivo, empresario y demás, pues tiene sus cosas. Pero bueno, desde Plásticos Durex, al estar en una empresa en el sector de automoción, nosotros veníamos viendo ya la situación que teníamos en China y nos llegaban ya los tambores de guerra, vamos a decir, ¿no? Con lo cual nosotros, 2 semanas antes prácticamente del estado de alarma, empezamos a hacer, por supuesto, acopio de los EPIs, empezamos a poner todas las medidas, empezamos los controles de temperatura, empezamos a poner a la gente con guantes, mascarillas, había gente que no lo entendía, los sindicatos entre ellos no lo entendía, gente no lo entendía, y empezamos a racionalizar el CAS y a trabajar en todas las opciones de teletrabajo, adquirir equipos, tener las soluciones, mandarlo todo. Yo me hice una reflexión muy clara y la hice con mi jefe de sistemas. Me dijo, estamos invirtiendo en comprar equipos y demás, ¿y esto? Y digo, ¿qué puede ocurrir si nos equivocamos? Que hayamos gastado X mil euros y que todos tengamos equipos portátiles y mejores y tengamos soluciones para poder teletrabajar, con lo cual el riesgo era mínimo, igual que en el tema de los EPIs. Y sobre todo, volviendo a lo que decía Clemente y también a lo que decía Juan, que encantado de conocerte vía web, la incertidumbre. ¿Cómo se combate la incertidumbre? La incertidumbre se combate solo con hechos y con comunicación. Entonces, nosotros desde el minuto 1 basamos todas nuestras medidas en comunicación interna con todos los empleados, con todo el equipo, transmitirles lo que estaba ocurriendo, lo que iba a ocurrir y cómo va a salir, o lo que pasaba por mi cabeza, incluso las cosas más duras, las bajadas de ventas y demás. Y por otra parte, comunicación con los clientes. Y no sé si es una frase de Juanma, porque se lo he escuchado a veces, toca que el capitán vuelva al puente y deje de ser almirante y vuelva a ser capitán. Entonces, en esos momentos que toca volver a ser capitán, pues vuelve a tocar dar la cara, y esa tranquilidad que le puedes vender a tus proveedores, a tus clientes y a tus trabajadores, dando la cara tú mismo, no siendo tus equipos segundos los que las den, efectivamente en empresas que van adquiriendo un tamaño, como puede ser la de Clemente o como puede ser la de Juan, en empresas como la nuestra, que somos 200 personas, pues bueno, son 3 días de llamadas. En empresas de 2000 como la que decía Juan, pues efectivamente todavía estarías llamando a gente. Entonces es complicado, ¿no? Pero dar esa certidumbre dentro de las medidas. Y, por supuesto, la caja manda, como en todas las empresas, tenemos que ser conscientes de que las empresas solo mueren por una única cosa, que son las cajas, en épocas de bonanza y en épocas de crisis como la que tenemos, con lo cual nos centramos en adquirir la liquidez, en regularizar todos nuestros cobros y garantizar nuestros cobros. En la empresa del automóvil es bastante importante, y flexibilizar los pagos y hablar con todos los proveedores y ver la situación individualizada de cada uno, ¿eh? Pues bueno, eso multiplicado por España, la situación en España, la situación en Polonia y la situación en México, con lo cual me he hecho un máster en relaciones laborales bastante importante a nivel internacional, y también de la tesorería y de las diferentes medidas que van aplicando los diferentes países. Pero bueno, estamos prácticamente todo el mundo occidental, excepto China, en la misma situación. Y ahora viene el shock de la demanda, que va a ser lo importante, y el shock crediticio. Muy bien, pues muchas gracias a los tres. Vamos con la segunda pregunta. Cambiamos el orden para daros la posibilidad de hablar siempre el primero uno y ir alternando. Primero Juan, luego Clemente y luego César. Y la pregunta es, ¿cuáles son vuestras perspectivas de velocidad en la recuperación de la normalidad? No solamente para vuestra empresa, sino para vuestro sector, para la economía española, en función, por supuesto, del contexto de la economía global que vamos a tener ahora. Juan, cuando quieras. A ver, lo de la bola de cristal se me da bastante mal, pero nosotros estimamos, y es uno de los aspectos que comentaba antes en el plan estratégico que hemos marcado, porque yo creo que la empresa, estoy de acuerdo en el CAES, estoy de acuerdo en muchas cosas, pero creo que tiene dos aspectos fundamentales, que es el liderazgo y la estrategia. Y yo creo que es en lo que, de alguna manera, de una forma fría, el directivo o el responsable se tiene que concentrar de una manera absoluta. Nosotros dentro de la estrategia vemos que tendremos 2 años muy complicados, 20 y 21, muy complicados en el sector moda. No vemos una recuperación de nuestro sector moda hasta finales del 21. La campaña de verano está totalmente perdida. La de invierno, vamos a ver cómo se recupera, pero para tener claro un detalle, el retail en el consumidor significa el 12% de su gasto. En aislamiento está rozando el 1,5-2%, y no creemos que se recupere hasta mediados del año que viene, al orden del 8 al 10%.
Esto significa realmente un problema importante para nosotros que somos suministradores del retail y sobre todo para el retail. Nosotros visualizamos cierres, visualizamos de compañías pequeñas donde no tienen posibilidad de un cash suficiente, que no tienen la organización como para moverse a las ventas online de una manera rápida, que las ventas online se van a frenar de una manera clara también en este segmento porque el consumidor va a destinar sus recursos a otro tipo de productos. Por lo tanto, nuestro sector de retail y moda le vemos muy complicado. Por una parte, ese es el aspecto. Por otro lado, sí que vemos que nuestro sector técnico, que es toda la parte de protección de bomberos, ejército, sanitario en este momento, le vemos mucho más estable y es en lo que estamos basando la estrategia, no solo de mantener lo que tenemos, sino de coger cuotas de mercado que creemos que tenemos posibilidad. Entonces basamos en una doble estrategia. Una estrategia muy clara de centrarnos en sectores que vemos que hay mucha más estabilidad, las empresas van a necesitar muchos más EPIs y muchos más equipos de protección y en cambio el tema de moda le vemos muy complicado. Yo creo que a nivel nuestro vemos una estabilidad en el área técnica a partir de septiembre-octubre, no antes, y en el sector moda no vemos una recuperación hasta finales del 21. Con respecto a España, yo para poner en contexto, el textil, el retail en España representa el 2,8% del PIB y el 4,1% del mercado laboral y el 9% de las exportaciones. Esto es en nuestro sector. Si esto lo añadimos al sector turismo, que todos sabemos lo que representa, España tiene una situación realmente complicada, bajo mi punto de vista. Y yo no veo que sea fácil prever una recuperación económica hasta mediados del año próximo. Eso es lo que yo visualizo. Yo no veo una V por ningún lado, no la veo. A nivel global, la V la pueden tener sectores en un momento determinado, pero no de una manera generalizada en base a cómo España está estructurada desde el punto de vista tanto industrial como agrario como de servicios. Eso es mi proyección. No sé si estaré acertado o no, pero nuestros presupuestos, los de la compañía, están en función de eso. Y a eso estamos dedicando los esfuerzos para que, de alguna manera, nuestro cash sea lo suficientemente importante como para salir, hablaremos después de la salida, y sobre todo nuestros recursos humanos estén con la tranquilidad suficiente para poder acometer esta estrategia. Yo creo que son los dos pilares que en este momento se necesitan. Muchas gracias, Juan. Clemente. Bueno, yo me gustaría hacer primero una serie de consideraciones y después, continuando con lo que ha dicho Juan, hablar de cómo va a ser la forma y cómo van a ser los sectores en cuanto a la velocidad de recuperación. El primer concepto es que, como he dicho antes, estamos en una guerra mundial biológica. Segundo concepto es que detrás de ella viene una crisis económica impresionante. Y detrás de esa crisis económica vendrá una crisis social que quizás llegue a tener enfrentamientos. Y eso genere una cierta crispación. Y todo eso tiene que ver con el consumo. Creo que esto lo pueden sacar o lo debemos de sacar adelante los empresarios y creo que los españoles somos los que sacaremos esto adelante. Y dentro de esos conceptos, yo creo que habría que separar en tres sectores la velocidad de recuperación. Yo no sé si va a ser en V, creo que va a ser muy difícil, eso no es posible, creo que será en U, pero yo creo que el consumo, que va a estar ligado a una serie de factores como el sentimiento económico, la confianza industrial, la confianza del consumidor, el paro registrado, el nivel de empleo, es decir, va a haber una serie de cosas que va a hacer que el consumo se pare. Y entonces, por eso creo que hay sectores que van a tirar rápido, como es el sector primario, la agricultura y la ganadería, va a seguir funcionando bien. Creo que la industria va a seguir funcionando, no toda, quito la parte del automóvil porque tiene otro planteamiento, va a seguir funcionando bien, sector primario e industria. Creo que hay una serie de sectores como es el automóvil, la hostelería, el comercio, que va a costarle más, nos iban a ser 6 meses o 1 año de recuperación, y creo que hay otros sectores que lo van a tener mucho más difícil a largo plazo de recuperación, como puede ser el turismo, porque yo creo que la gente va a viajar mucho menos, la gente va a ver, o sea,
el futuro va a estar dominado por muchos menos movimientos de personas ante el miedo. Entonces creo que el turismo y sobre todo el transporte aéreo van a sufrir más. Dentro de ello, bueno, pues yo creo que nosotros como empresarios tenemos una responsabilidad de tirar adelante. La iniciativa que han tomado desde el grupo de AVE, la Asociación Valenciana de Empresarios, de que esto no para nadie, que esto tenemos que seguir funcionando, yo creo que todos y cada uno tenemos una responsabilidad de transmitir a la sociedad, al consumo todo, de que nosotros vamos a seguir, de que nosotros vamos a sacar este tema adelante, de que España no se va a parar. Pues César. La niña bonita para el final, por lo que parece. Como bien ha dicho Clemente, la automoción va a ser un sector bastante complicado. Como os podéis imaginar, va a ser un sector el cual la gente no va a tener muchas ganas de comprar coche, aunque hay noticias en China en las cuales están intentando comprar un segundo coche para que las familias tengan más coches por el movimiento unitario y no movimiento colectivo. Pero bueno, coincido un poco con Juan en que la U larga va a durar hasta finales del año que viene. La automoción a mercado global, hablamos de 10 millones de un 10%, aproximadamente 12 millones menos de vehículos de fabricación. En España va a ser muchísimo mayor y en España el golpe va a ser muchísimo mayor. Los monoclientes, los proveedores que sean monoclientes van a estar en una situación muy complicada. Vamos a volver a ver una ola de nacionalismo en el sentido de las marcas van a volver a fabricar en casa, porque no van a echar gente de sus países y van a volver a fabricar en casa. Y no olvidéis que somos el segundo país fabricante de automóviles de Europa sin ninguna marca propia. Con lo cual, ese es el mensaje que transmiten las altas esferas, ¿no? No vale lo mismo un parado español que un parado francés, para PSA o para Renault. Entonces, la situación va a ser muy complicada, pero también va a haber, y coincido con Juan en lo que decía y me gusta mucho, va a haber también oportunidades. En un mercado en el cual muchos de estos proveedores monoclientes, muchos proveedores pequeños, que la automoción está muy atomizada, va a existir ciertos problemas, va a haber posibilidades para poder adquirir negocios que antes eran monoclientes por la cercanía, por la relación, por lo que fuera, pero que empresas con mayor tamaño, con mayor liquidez, como bien decía Juan, que me ha gustado mucho la intervención, pueden adquirir esos tipos de negocios. Entonces, al fin y al cabo, el cálculo es un poco el mismo que el 2009, aunque los orígenes de la crisis sean diferentes y la parada sea la misma, pero coches se van a producir menos, con lo cual o fabricas más piezas para los menos coches o vas a estar muerto o de mayor valor. Entonces, si quieres seguir en el sector de automoción, esa es la única norma que hay y lo que hay que aplicar, aparte de la liquidez, los equipos y demás. Pero a nivel de cifras globales es un poco lo que os quería transmitir. Muy bien, muchas gracias. Pues vamos con la pregunta 3. Es un poquito más genérica, ya se sale de solamente el tema económico. ¿Cómo creéis que va a ser el mundo después de esta pandemia? ¿Creéis que va a haber cambios? Está claro, ¿no? Pero ¿qué grandes cambios creéis que va a haber a nivel empresarial, a nivel de empresas familiares, a nivel familiar, de composición, social? Y podemos empezar por César, si quieres, para cambiar el orden, luego Clemente y luego Juan. Bueno, efectivamente, todos los momentos de ruptura en la historia llevan cambios sociales aparejados. Poder decir cuáles son más los cambios es que me parece complicadísimo, porque va a ser disruptivo absolutamente. Hace 3 meses, en mi sector, que es el que conozco, hablábamos de que el case, el coche conectado, eléctrico y demás, iba a ser fundamental. Después de esto, a ver quién se mete en un coche compartido. Entonces, la situación va a cambiar los hábitos de consumo. Bien lo decía Juan un poco, que el retail va a cambiar, que el online va a mandar. También veo a Juan Manuel, la distribución también va a cambiar radicalmente y su relación con los proveedores y con el propio cliente. Con lo cual, lo que vimos en China anteriormente en el SARS, que puede ser China antes del SARS casi no tenía mucho pago en efectivo y tenía mucha compra tradicional y cambió radicalmente todo el modelo. Cambió a pago electrónico por móvil, sin soltar el móvil y, por supuesto, a un comercio electrónico brutal, que es lo que sea. Entonces, yo creo que va a tirar por ahí las tareas. Y un país, como lo decía antes Clemente, con un 20% en directo e indirecto de PIB destinado al turismo, un 15% destinado al turismo, va a sufrir mucho, porque nuestra forma de consumo va a cambiar mucho y nuestra forma de viajar. Con lo cual, creo que vamos a evolucionar a una situación en la cual el comercio va a ser mucho más impersonal en el trato, va a ser mucho más comercio electrónico. La distribución va a tener que adaptarse mucho y en la mayoría de los sectores va a haber una concentración que ya se venía anunciando por parte de los capitales de riesgo y demás, pero aquí va a ser por supervivencia y va a ser brutal.
porque para ofrecer esas soluciones a los clientes o a los consumidores vas a tener que tener un tamaño y un músculo que muchos no vamos a tener. Con lo cual, creo que es un poco lo que se va a cambiar. Y a nivel social, estoy de acuerdo con Clemente en lo que hacía antes, en un poco la polarización que va a existir y cómo se va evolucionando la situación. No lo centraría en Europa, lo centraría en otros países, seguramente Estados Unidos, Sudamérica, Centroamérica. Europa es un poco más difícil para que suceda eso, creo yo, desde mi punto de vista. Pero iremos viendo cómo es disruptivo el cambio social. Y la última pregunta que hacía Marta, empresas familiares, y no me quiero extender más, va a ser un refuerzo del modelo. Va a ser un refuerzo del modelo en el sentido de que antes en la junta directiva que había de asociaciones, si alguien va a poder sacar esto adelante, y es un poco el mensaje de esto no va a parar, y si alguien va a poder asumir ciertos costes laborales que en otras grandes empresas no se van a asumir porque son números, van a ser las empresas familiares. Y van a ser las empresas familiares de las asociaciones. Estas medidas que hablaba Juan, las medidas que hablaba Clemente o las nuestras mismas con los empleados de comunicación o de complementar o demás, va a llegar un momento que las multinacionales no las van a hacer, porque va a preservar el PIG. Muy bien, muchas gracias. Clemente. Bueno, yo creo que el mundo va a ser distinto y va a haber dos áreas que van a cambiar, en mi opinión, de una manera muy importante. Primero, el hecho de que la gente va a viajar menos y se va a desplazar menos. Y eso va a generar a corto plazo mucho más teletrabajo, con el cual hemos aprendido y hemos visto que funciona. Nosotros a fecha, hoy, esta mañana, hay 224 personas nuestras haciendo teletrabajo. O sea, es algo, por cierto, el día 1 de marzo, cuando yo vi esto, le pregunté a nuestro director de sistemas, ¿cuánto aguanta nuestro sistema para tener gente en teletrabajo? Y me dijo 250 personas. Y pregunté, ¿cuántos PCs tenemos en el grupo? Y me dijo 150. Dijo, compra ahora otros 100. Pero ¿cómo voy a comprar 100 PCs? El 1 de marzo compramos 100 PC. El día 10 de marzo estaban agotados los PCs en España. Entonces, yo creo que es un mundo donde la gente se va a desplazar menos, donde la gente se va a comunicar mucho más a través de medios digitales y donde creo que la gente va a ver menos trabajo. Esa es la primera franja, yo diría, de cambio que va a haber en las relaciones entre empresas y en las relaciones laborales. Y el segundo cambio, que yo creo que esto es importante y seguro que a muchos no estaréis de acuerdo conmigo, es que de un mundo global en el que vivían y creíamos que todos teníamos que ser empresas globales, vamos a pasar a un mundo más local, donde la importancia de lo local va a tener más en los gobiernos, en las empresas, en las estrategias económicas. Por ejemplo, antes decíamos que China iba a ser la fábrica del mundo. Yo creo que no. Yo creo que ahora todos los países, todas las comunidades van a querer tener su propia agricultura y ganadería, es decir, sus propias, digamos, alimentación, su propia industria en determinados temas. Creo que se va a favorecer, creo que va a ser más importante las empresas globales, aunque vendan a nivel mundial, pero que tengan una producción local. Creo que se va a reforzar determinadas áreas en la industria donde antes pensábamos que se iba a hacer todo en China y creo que eso se ha acabado. La gente, los gobiernos, los ciudadanos vamos a querer tener unos mínimos locales cercanos que hagan que nos garanticen ante cualquier situación de este tipo unos mínimos de consumo y de equipos como hemos visto. Con lo cual, por un lado, va a haber menos movimientos, va a haber más relaciones vía digital, va a haber más teletrabajo y por otro, en un mundo menos global donde habrá más empresas locales, aunque vendan en todo el mundo, pero con producción local. Gracias. Muy bien. Pues Juan. Bueno, pues Juan está preocupado por una cosa con respecto al postvirus. Y es una cosa que igual puede parecer sorprendente. Pero yo creo que el virus es pequeño con respecto a lo que nos viene. Porque yo creo que está produciendo algo que a mí me preocupa mucho. Y que creo que va a cambiar los modelos. Y es la relajación que se está produciendo en China y en otros países por el cambio climático. Yo creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos de una manera clara es el cambio climático. Y en este momento, debido al virus, hay una relajación absoluta con respecto a la presión que se venía ejerciendo
en la industria con respecto al cambio climático. Yo creo que es un tema que entre todos no tendríamos que perder de vista, porque realmente ese sí que puede ser un problema de unas dimensiones realmente preocupantes. Y volvemos a los expertos, y volvemos a olvidarnos de los expertos y de la gente que conoce este tema. Nosotros como industria textil sí que lo hemos tenido presente durante ya muchos años y hemos visto los efectos que produce en China, etc. Hay datos sorprendentes. En China, durante el coronavirus, han muerto 50.000 personas menos que el año pasado por causas pulmonares. Son datos curiosos, ¿vale? Es decir, han salvado más vidas de las que han muerto. Es decir, y estos datos no salen en demasiados sitios, ¿no? Yo creo que el virus, este virus, al menos yo pretendo ser un poco, de alguna manera, quizás peco un poco de tener unas ilusiones que a veces no se cumplen, pero yo espero que el virus cambie el modelo de negocio. Es decir, que haga que los negocios realmente sean negocios más humanos. ¿De acuerdo? Yo creo, esa es una de las esperanzas que tengo, que con la demostración que está habiendo de un acercamiento entre las personas desde un punto de vista altruista, genere un modelo de negocio que haga que los negocios, el componente humano realmente sea cada vez más importante. Evidentemente, yo creo que nos enfocamos a unas relaciones globales diferentes. Unas relaciones globales diferentes en cuanto a la cooperación. Coincido en el traslado a la cercanía de sistemas de compras, con nuevas exigencias en la compra, mayor velocidad a la hora de adecuar el producto a las necesidades del mercado, que reduzca stocks, que genere unas dinámicas diferentes, que produzca producciones con menor riesgo, donde los stocks sean cada vez menos importantes, y que acelere un cambio en la formulación del marketing, ¿no? Y del mix de producto. Yo veo que realmente se pueden producir cambios interesantes, pero los cambios se pueden producir y pueden ser interesantes si la parte política está dispuesta a jugar el papel que le toca. Porque en definitiva, al final estamos todos en manos de las reglamentaciones y de las reglas políticas que nos hacen y que nos imponen. Y que al final determinan muchas de las acciones que nosotros tomamos día a día. Es decir, si tenemos diferencias en la fiscalidad, si tenemos diferencias en la sostenibilidad, etcétera, etcétera, y nos ponen unas reglas de juego que van y volvemos a lo mismo, seguiremos en lo mismo. Es decir, yo creo que tenemos que ser un poco activistas y un poco más políticos de lo que somos. Porque al final, yo creo que tenemos que ser un poco beligerantes en hacer que el mundo se rija por lo que, desde el punto de vista humano, consideremos que tiene que ser justo. Y yo creo que si alguien puede hablar en ese sentido, es la empresa familiar. Porque al final estamos todos involucrados en sueños, no solo en partes económicas. Y creo que somos una parte importante en el mundo para que este cambio se produzca. Ese es mi punto de vista. Muchísimas gracias, Juan. Bueno, y vamos a la última pregunta general. Las empresas familiares ha quedado más que patente, aunque muchos medios, como decíamos antes, no lo recojan, pero están apoyando y colaborando muchísimo en la crisis, ¿no? Por la vía de poniendo empresas al servicio de la necesidad económica que hay y también por la vía de colaboraciones a través de acciones solidarias y sociales. Pero, ¿creéis que podemos hacer algo más desde nuestra red de asociaciones territoriales o cualquier otra plataforma siempre vinculada con la empresa familiar? Porque como líderes de la sociedad civil, ¿creéis, pues es un poco lo que decía Juan ahora, ¿no? Pues ser más políticos, más activistas, pero para concretar, ¿qué creéis que nosotros juntos, todas las empresas que componen nuestra red, pues podemos hacer basándonos en esta plataforma? Si queréis, hacemos el orden Clemente, Juan y César ahora. Bueno, yo creo, alguien decía que contra el pesimismo de la inteligencia está el optimismo de la voluntad. En estos momentos lo que está en juego es nuestra supervivencia. Está en juego la supervivencia de nuestras empresas y de nuestros empleos. Y yo creo que hay que salir a hablar, a contar cada uno lo que hacemos. La gente quiere escucharnos, quiere oír cosas positivas, desde la gente que vive la economía real. Yo creo que desde las empresas familiares, y lo ha empezado la Asociación Valenciana de Empresarios, promovido por Juan Ros de Mercadona, con el tema de esto no se para, creo que tenemos que salir. Y creo que nosotros tenemos que contar en España lo que estamos haciendo desde nuestras empresas. Que tenemos que explicar nuestras fortalezas, que explicar nuestra creatividad. Todos esos conceptos que además
tienen que estar ligados con el hecho de tener la confianza y el apoyo de todos nuestros trabajadores. O sea, creo que tenemos una responsabilidad para hacerlo y tenemos unos caminos o medios, que es a través de las asociaciones territoriales y el propio Instituto de Empresa Familiar, para hacer todas esas comunicaciones. Si no se quieren hacer a nivel individual por la empresa, que creo que es bueno hacerlas local y globalmente, pero si no, a través de los medios sociales, de las redes sociales, de las empresas, de las asociaciones territoriales, creo que tenemos esa responsabilidad de hacerlo y de contribuir, hacer una contribución positiva a que esto se arregle lo antes posible. Gracias. Juan. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Clemente en lo que ha apuntado. Yo creo que, y lo he dicho antes, yo creo que tenemos la suficiente fuerza y que a veces yo creo que no nos lo acabamos de creer y que para eso están las organizaciones. Yo estoy de acuerdo con él en que a veces hay que, de alguna manera, personalizar las cosas y creo que es bueno. Pero evidentemente hay que exigir mucho más a las organizaciones que realmente pongan en valor todo aquello que hace la empresa familiar. Y creo que eso es uno de los objetivos que tienen las asociaciones. No solo hablar entre nosotros, que está muy bien, pero yo creo que hay que poner las cosas en su sitio y en su justa medida. Y lo estamos viviendo en este momento. En este momento, a la empresa familiar no se la está escuchando de ninguna de las maneras. Y muchos de nosotros hemos puesto a disposición de nuestros gobernantes soluciones y no tenemos respuestas. No es que digan que sí o que no, es que no tenemos respuestas, ¿vale? Por otro lado, desde el punto de vista de las asociaciones, yo creo que hay muchos puntos en los que podemos trabajar de la asociación, como buscar más flexibilidad laboral. En estos momentos, en nuestro caso, nosotros necesitamos que un trabajador sea capaz de hacer muchos puestos y que no estén condicionados por una reglamentación que está, para mí, obsoleta. Podemos presionar para aliviar la presión tributaria, ¿vale? Durante el periodo suficiente, alargar pagos de impuestos, suspender exacciones, establecer determinados beneficios fiscales en el impuesto de sociedades. Hay muchas cosas que se pueden, de alguna manera, lícitamente reclamar y que creo que la asociación, de alguna manera, está capacitada para hacerlo. Por otro lado, creo que la labor de poner en contacto a distintas comunidades, distintas tipologías, porque antes creo que era Clemente el que decía que evidentemente cada comunidad, y nosotros estamos en 5 comunidades, cada comunidad está jugando de una manera diferente, pero no es que diferente, no, opuesta. Entonces, es dificilísimo gestionar, muy difícil y nos lo hace muy difícil. Ese es otro de los elementos que yo creo que una asociación como la empresa familiar, que es nacional, tendría que intentar de alguna manera buscar soluciones para que tuviéramos unas reglas comunes en las autonomías. Realmente es muy curioso lo que está pasando y que dificulta de una manera realmente importante la gestión. Bueno, yo enfoco algunos aspectos que creo que sí que se podrían trabajar y que de alguna manera poner de manifiesto en los lugares que creo que en este momento es necesario ponerlos. Muchas gracias, Juan. Pues César. Bueno, antes del COVID y después del COVID y durante el COVID, mi planteamiento siempre es lo mismo. La Asociación de Empresas Familiar, tanto territorial como nacional, debe de ocupar el hueco que merece por representación, por trabajo y por esfuerzo que estamos realizando. Entonces, creo que tenemos que ser muy activos en esa labor, como bien decía Clemente y como bien decía Juan, ¿no? Efectivamente, desde las territoriales, y antes lo hemos visto en la reunión de presidentes, pues cada territorio tiene un gobierno diferente, como bien decía Juan, con políticas totalmente opuestas y con sensibilidades totalmente opuestas. Nosotros desde Castilla y León, lo que hemos tenido es desde el día martes, quiero recordar, después del estado de emergencia, nos hemos reunido con el presidente y con todos los consejeros del ramo y hemos sacado paquetes de acciones combinadas con unos y con otros, casi por 300 millones de euros, que para una comunidad como la nuestra, pequeña, no pequeña, pero pequeña en presupuesto, grande en territorio, ha sido bastante. Y tenemos una comunicación muy fluida con los gobernantes. Lo que pasa que tenemos que ser también conscientes de que las autonomías, excepto la vasca y la catalana, el resto, y la navarra, el resto tienen una limitación presupuestaria muy importante porque dependen mucho del Estado. Entonces yo creo que lo que debe de hacer, no hay que dar consejos, ¿no? Pero lo que deberíamos de hacer todos, nosotros, como representantes de las asociaciones territoriales y el Instituto en primer lugar, son 2 acciones. Uno, y estoy totalmente de acuerdo con Clemente, la postura de AVE y de Juan Roig, con esto no tiene que parar,
y la campaña de comunicación que creo que debemos de seguir y que creo y sé que están trabajando en ellas desde el instituto para dignificar la labor del empresario, porque esto no es nosotros y ellos, estos son todos. Y luego, por otra labor, y que creo que corresponde a las asociaciones territoriales, debemos de hacer presión a nuestros gobiernos territoriales para que esa misma presión la trasladen para arriba. Si nosotros, desde las asociaciones territoriales, a los varones de los diferentes partidos, les vamos presionando, esa presión a ellos les va a costar, porque ahora mismo estamos en una crisis sanitaria en la cual todo vale. Pero ahora viene una crisis económica y ahora hay que trabajar con unos presupuestos diezmados por la crisis económica, por la crisis sanitaria y con una situación muy, muy complicada. Y van a tener que contar con nosotros y nosotros tenemos que estar ahí. Y tenemos que trasladar medidas, como bien decía Juan, algunas de las que ha citado, sobre todo también de liquidez, de presupuestos y demás, y trabajar en esa línea. Y que esa presión la ejerzan los presidentes autonómicos y presidentas para arriba. Es la única forma. Con lo cual, estamos en esa situación. Y también contar con el paraguas europeo. Quiero decir, el paraguas europeo, y lo decía con anterioridad a esta crisis, la solidaridad de la crisis sanitaria va a pasar y van a llegar la frialdad de los números. Pues muchísimas gracias a los tres. Hemos hecho las 4 preguntas generales. No sé si antes de pasar la palabra a Eduardo Estevez, que va a ir recogiendo las preguntas que tengan todos los asistentes, que ahora mismo hay 167 participantes en la charla. No sé si antes queréis, Juan Manuel, Alberto, Paloma, decir algo, pasar alguna pregunta o hacer algún comentario. ¿Qué queréis que digamos, aparte de estar sobrecogidos por la emoción que destila cada una de las intervenciones? Ya somos 170 los que estamos colgados aquí y yo hay momentos que contengo la respiración. Gracias, ¿no? Dejo el sitio para las preguntas. Yo solamente añadir una cosa. Juan Manuel, César y Alberto han estado en la reunión de presidentes también, y lo que hemos transmitido al instituto desde todas las territoriales es que pedimos sobre todo unidad, porque las diferencias entre las autonomías que están con las cosas más fáciles para gestionar el mundo de la empresa familiar con los gobiernos y las que no lo tenemos nada fácil porque no hay ninguna, hay 0 respuestas y no hay ninguna mano tendida. Hemos pedido sobre todo unidad, es lo que hemos pedido, que no se trabaje en institutos territoriales, sino que vayamos todos a una. Eso es lo que hemos pedido y quiero que os quede bien claro. Y lo mismo que ha dicho Juan, yo me siento pues muy agradecida de que haya tanta gente adherida a esta charla tan importante para todos ahora mismo. Gracias. Nada, pasamos a las preguntas, ¿no, Marta? Yo creo. Sí, pues Eduardo, cuando quieras. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar la sesión con las preguntas de todos los asistentes, que ahora rondamos las 170 personas conectadas. Es muy sencillo, de hecho ya estoy recibiendo varias. Lo único que hay que hacer es utilizar el chat de la aplicación y yo iré recopilando los temas para tratar de centrar las preguntas en los ponentes. En primer lugar, agradecer a todos los ponentes pues, su disposición. Yo creo que a todos nos ha conmovido no lo que habéis dicho, que también, sino cómo lo habéis dicho. Se nota que estamos en un círculo de confianza, en un círculo de amigos, porque habéis sido muy generosos a la hora de compartir cómo veis la situación y trasladarla a todos los asociados, tanto de Cantabria, de Castilla y León, como de Madrid. Bueno, pues vamos a empezar por la primera pregunta. Algunos habéis preguntado si se está grabando la sesión. Efectivamente, la sesión se está grabando y lo que vamos a hacer será, bueno, pues editarla convenientemente y enviarla a todos los asociados para quien quiera, bueno, pues escucharlo con más calma, que lo pueda hacer. La primera pregunta va dirigida a Clemente González Soler, aunque, bueno, pues por supuesto puede contestar cualquiera de los panelistas. Dice un asociado, asumiendo que el teletrabajo va a cambiar la manera de trabajar en las empresas en un futuro, ¿hasta qué punto todas las empresas van a tener la obligación de utilizar esta tecnología? ¿Los que no lo están haciendo deben hacerlo?
Bueno, yo creo que eso no debe ser una obligación para nadie. Yo creo que es un tema que no se debería de legislar sobre él, aunque quizás algún día llegue. Yo creo que tiene que haber una libertad en las empresas para organizarse. Y dentro de esa capacidad de organización está el que diga, pues tengo más o menos gente de teletrabajo, tengo muchos, tengo pocos, porque además yo creo que eso influye mucho dependiendo del sector en el que te mueves. O sea, hay sectores, pues yo creo, de servicios que podrán hacer muchos dar apoyo a sus clientes y muchos servicios por teletrabajo y otros que no, donde la presencia en la oficina va a ser importante. Entonces yo creo que obligatoriedad, no. Que en el futuro va a haber más cosas porque se ha demostrado que funciona y cuando la gente lo ha probado, sí. Que los gobernantes quieran legislarnos y ponernos más condiciones del número de tanto por ciento de personas o de esto de las horas de las condiciones, sí. Pero yo estoy en contra de las obligaciones y estoy a favor de las responsabilidades de cada empresa, de cada empresario con sus trabajadores para que hagan lo mejor posible de una manera equilibrada entre el interés de la empresa y las circunstancias del trabajador. Una pregunta para los tres que formula Javier Pérez. ¿Sois conscientes de que habrá grandes roturas en la cadena de valor? ¿Esta situación de crisis va a hacer que desaparezcan los pequeños y sobrevivan las empresas más grandes? A ver, alguien que... A ver, yo sobre este tema, si me permitís, empiezo y así ya me quito de en medio. Yo creo que el problema siempre está en lo que ofreces y el valor que generas, no si eres grande o pequeño. Y yo creo que va a haber oportunidades para los pequeños que sepan adaptarse a la situación y sepan entender al consumidor, qué es lo que busca, qué es lo que quiere y qué está dispuesto a pagar por el valor que le ofrecen. Y yo creo que hay oportunidades para los pequeños como las va a seguir habiendo para los grandes. Yo, si queréis una respuesta de cada uno o con la respuesta de Juan, vale. Eduardo. No, el que quiere intervenir, levanta la mano y le doy la palabra. Yo no soy tan... o sea, efectivamente la propuesta de valor va a ser importante, como bien dice Juan, pero sí que se va a acelerar cierta destrucción de los pequeños o cierta concentración de los pequeños, no destrucción, concentración, por las necesidades que vamos a tener que dar a nuestros clientes. O sea, va a haber una concentración, que no quiere decir que sea buena o mala, es una concentración. Bueno, yo creo que desaparecerán muchas empresas. En el mes de marzo en España han desaparecido, han cerrado 122.000 empresas. En la última crisis desaparecieron muchas más. Yo creo que van a desaparecer, pero crearán otras, porque las oportunidades existirán para las pequeñas y para las grandes. Las grandes tendrán que transformarse, porque esas estrategias globales que tenían hasta ahora, algunas no funcionan. Caso del sector del automóvil, como tú explicabas antes muy bien, César. Pero yo creo que habrá problemas para todos, todos vamos a sufrir y habrá oportunidades para todos para reinventarse y tener nuevas oportunidades. Muy bien. Una pregunta muy concreta para Clemente González Soler sobre IFEMA. Nos preguntan varios asociados si las ferias de IFEMA que se han pospuesto para junio se van a celebrar. Tenemos un calendario que se ha ido retrasando, algunas cosas se han cancelado, otras se han retrasado, cambiado de fechas y está todo pendiente de lo que marque la autoridad desde el punto de vista de concentraciones del número de personas. Es decir, ahora no depende de nosotros. Nosotros estaremos preparados para mantener ferias, congresos, convenciones, todo tipo de cosas a partir del 1 de julio. Pero no dependerá de nosotros, dependerá del gobierno, de la legislación y de las directrices que den desde el punto de vista sanitario del Ministerio de Interior en cuanto a concentraciones y a número de personas. O sea, en su momento decidiremos, pero hasta julio tenemos en principio la mayoría de las cosas manteniéndolas. Muy bien, pues muchas gracias, Clemente. Hay una pregunta común a nivel político que pienso que los podéis tener una opinión. Preguntan si no ha llegado el momento de que los políticos reconozcan la redistribución del riesgo dentro de la empresa o incluso favorecer fiscalmente a los que toman riesgos para expandir la economía frente a los que solo administran la cosa pública. Yo creo que, por interpretar la pregunta, podríamos hacerla del siguiente modo.
¿cómo va a quedar la importancia del sector privado frente a la importancia del sector público? ¿La proporción que tenemos ahora debe variar? Pues creo que te ha contestado... disculpa, Clemente. Como diría un gallego, y yo soy gallego, diría a según. Y el otro le diría a según de qué, y digo, de quién gobierne. Yo lo que espero es que este país y los políticos lleguen a un posible acuerdo y que haya algún día un gobierno de concentración que nos saque adelante y haga todas las reformas que necesita este país. Muy interesante lo que plantea Julia, que dice que sabemos que de cara a la reincorporación de los trabajadores en los próximos días hay empresas que están tomando ya medidas en cuanto a proteger esta seguridad y salud de su plantilla. ¿Nos podéis comentar qué estáis haciendo vosotros a nivel de tomar estas medidas en vuestras compañías? Bueno, si queréis, yo os cuento, nosotros no hemos hecho nada diferente a lo que veníamos haciendo antes del estado de hibernación económica. Quiere decir desinfecciones cada 3 días, mascarillas, distancias, teletrabajo, entradas, control de temperatura. Al fin y al cabo hemos cogido las recomendaciones de todos y las hemos juntado en una, cogiendo siempre la más estricta para nuestros trabajadores. El riesgo de contagio está ahí, pero efectivamente lo que hay que hacer es minimizando, dándole toda la protección que puedas darle a tus trabajadores y todas las medidas, entradas escalonadas. Al fin y al cabo creo que hay muchos protocolos muy bien escritos. Michelin tiene uno muy bueno, por ejemplo, de empresas en las cuales se van tomando todas las medidas que pueden ser. Pero vamos, yo creo que todos estamos tomando todas, las que podemos y más. Sí, en nuestro caso, como ha dicho, Michelin es uno de nuestros principales clientes y dentro del marco como empresas la seguridad es algo que es fundamental y nosotros seguimos esa norma. Lo primero es la gente y a partir del primer día antes del estado de alarma ya tomamos las medidas pues, de separación, de teletrabajo, de flexibilidad en tomar vacaciones, de higiene absolutamente prioritaria, etcétera, etcétera. Creo que todos los que ponemos a las personas por delante del negocio siempre miramos primero ese interés. Por lo tanto, no es difícil tomar esas medidas. Bueno, nosotros tomamos algunas cuando todavía no funcionaba el estado de alarma y de alguna manera no teníamos experiencia en muchas cosas de estas y, digamos, implementamos muchas ideas nuevas que después han funcionado y hoy en día tenemos el máximo de cosas recomendadas pues, por todas las fábricas, ¿no? O sea, independientemente del tipo de producción, tenemos el máximo de medidas tanto en las oficinas como en las fábricas, sobre todo en las fábricas, pues yo diría de una manera exhaustiva. Nosotros no tenemos problemas de concentración en las personas porque son líneas de producción muy grandes y la distancia entre las personas es muy grande, pero sí en los momentos de cambio de turnos, que se han cambiado los horarios, en el tema de los aseos, en muchas cosas. Bueno, yo creo que en eso hay una responsabilidad que tenemos los directivos, los empresarios, y en nuestro caso, ya digo, desde el primer día se han tomado las máximas y siempre hay temas nuevos que salen, ¿no? Como lo que decís, el control automático de temperatura que habéis visto que hemos implementado y estos días ha salido por todos lados en las televisiones en IFEMA. Bueno, pues en alguna fábrica nuestra lo estamos pensando también en montar. Muy bien, quizás sí me gustaría aprovechar que tenemos a Juan Manuel González Serna. Sabemos que muchos de los que nos escuchan son del sector agroalimentario, ninguno de los panelistas son del sector agroalimentario. Juan Manuel, sabemos aquí en Castilla y León que vosotros lo estáis haciendo muy bien en Cereal Tosiro. ¿Quieres apuntar alguna medida concreta que estéis tomando en Siro para ayudar a las personas que nos están escuchando del sector agroalimentario? Pues dos. Una, por encima de todo, bueno, la seguridad de las personas, pero lo siguiente a la seguridad es cómo combatir el miedo. Y lo primero es agradecer a todos aquellos que vienen todos los días, que en algunos casos han sido abucheados por las calles porque van a trabajar y salen de sus casas. Entonces, cuando hablo de agradecer es agradecer. De agradecer sin límite. Que cada día vengan a trabajar y algunos sábados y algunos domingos y que estén dando todo. Entonces, yo os pediría a todos, los que tenéis gente trabajando, los que tenéis gente
en casa o teletrabajando o en ERTE, que agradezcáis a la gente que se siga comportando como empleados vuestros. Eso conlleva una doble responsabilidad. Y es la que uno asume cuando esto acabe. ¿Y cuál es? Pues mira, muy sencillo, la de luchar 1000 veces más y 1000 veces más rápido y 1000 veces más fuerte para reincorporar la mayor cantidad posible de gente con la actividad. Porque no somos ONGs, pero nos caracteriza una cosa, luchamos más que nadie. Nadie nos regala nada y lo conquistamos cada día, pues a hacerlo más. Y dos, un mensaje para la cadena. Hablábamos antes de la cadena de suministro. Hoy los agricultores y los ganaderos son los mismos, porque casi un agricultor es ganadero, casi un ganadero es agricultor. Los agricultores medio defienden sus cosechas, los ganaderos tienen el ganado ovino, el vacuno en sus casas sin poder venderlo porque no hay consumo para ello. Y un llamamiento a aquellos que distribuyen que primero usen la materia prima nacional y después usen la importada. Gracias. Gracias por el mensaje, Juan Manuel. Vamos a pasar hay una serie de preguntas sobre el tema de financiación. ¿Cómo pensáis que va a reaccionar o que está reaccionando el sistema bancario ante la necesidad grave de liquidez que tienen las empresas? ¿Pensáis que la banca va a estar a la altura? A mí me gustaría empezar diciendo y reconociendo algo que una empresa familiar, que es el Grupo Catalana Occidente, a través de su participada Crédito y Caución, ha hecho algo muy importante que no lo ha sacado ningún medio de comunicación en apoyo a las empresas. Y es que los que trabajáis con Crédito y Caución en cuanto a crédito comercial, habréis visto que desde el mes de marzo ha ampliado el informe de impagados de primero a 30 y después a 60 días. Es decir, da 60 días más a las empresas, a sus clientes, para comunicar cualquier impagado. Eso implica una flexibilidad en el caso de que la gente tenga impagos, aplazamientos de 30 a 60 días. Es decir, aparte de la banca, alguien que es Crédito y Caución, el Grupo Catalano Occidente, miembro del Instituto Empresa Familiar de José María Serra, ha tomado una iniciativa de apoyar a las empresas en el sentido de dar esa flexibilidad ante problemas de tesorería. La banca ya es otra cosa. César, ¿quieres comentar algo? Quizás por tu condición de presidente de una importante sociedad de garantía recíproca, ¿puedes comentar algo? Nosotros ayer tuvimos con el presidente de la región consejo financiero, en el que están representadas todas las entidades bancarias que tienen presencia en Castilla y León, que somos 18 entidades, ¿de acuerdo? Incluyendo cajas rurales y demás. Bueno, lo primero hay que decir que la banca en esta crisis también están abriendo las oficinas y estando en primera línea, ¿de acuerdo? Entonces, también merecen ese reconocimiento que no se está haciendo, pero están dando servicio y es bastante complicado, y lo digo con conocimiento de causa en primera persona. Por otro lado, yo creo que la banca tiene una ocasión y que no está desperdiciando de estar al lado de las empresas y de maquillar parte de su situación que tuvo con la crisis del 2009, ¿no? O sea, yo creo que las bancas, por supuesto que van, como cualquier empresa privada, va a intentar solucionar sus problemas primeros. Creo que a través del ICO también va a ocurrir. Creo que la liquidez a día de hoy está fluyendo, pero que todavía no vemos la necesidad de liquidez que va a haber. Entonces, estos primeros meses yo creo que la banca sí que se está aportando, pero soy consciente de que en octubre, noviembre, diciembre nosotros manejamos un shock de crédito importantísimo, con subida de tipo de diferencial y con un análisis de riesgo modo 2009, para los que lo conocemos bien. Y así va a ser, y por sectores. Y va a ser durísimo. ¿Por qué? Porque la banca va a necesitar también aguantar sus balances y sus PIG, y los ICO se van a acabar. Y la norma de provisiones del Banco de España no ha cambiado, ni del Banco Central Europeo. Con lo cual, la mora es la mora para todos nosotros, y también debemos de ser conscientes de que el año que viene va a ser durísimo en condiciones de crédito.
durísimo, porque los modelos que trabajamos y desde Europa y la normativa va a ser así. Entonces, próximos 2 meses, ya llevamos próximos 2 meses sí que va a haber liquidez en el sector y va a haber muchísima liquidez. Os recomiendo a todos que adquiráis la mayor liquidez que puedan aguantar vuestros balances y que, por supuesto, vuestra operativa, pero luego va a haber un shock de crédito, a menos que tomen otro tipo de medidas. Hablo con la información que tenemos hoy en día encima de la mesa, ¿de acuerdo? Juan, Sí, yo creo que, por complementar un poco lo que han dicho anteriormente, yo creo que, como siempre, en este momento, la banca tiene una labor que diríamos es de distribución del dinero, pero si no le llega, estoy hablando de los ICOs, y no se acaban de firmar en condiciones y se retrasan los acuerdos entre el gobierno y banca, pues tenemos un problema. El segundo, yo estoy totalmente de acuerdo con César con el asunto de que la banca en este momento está al lado nuestro y que realmente nos está prestando un servicio. Y evidentemente todo servicio tiene un coste. Lo que sí diría es que, conociendo lo que ha pasado anteriormente, hay que leerse la letra pequeña. ¿De acuerdo? Y creo que es importante. Creo que es importante. Por otro lado, coincido, como dije al principio, en que es fundamental hacer un presupuesto bien hecho y saber qué necesidades de caja vamos a necesitar cada uno de nosotros a medio o largo plazo, no a corto, porque realmente las condiciones se van a endurecer de una manera clara. Y a partir de ahí, bueno, yo creo que la banca va a hacer su negocio y nosotros tenemos que hacer el nuestro. Y lo que creo es que hay que estar al lado de ellos. Y ellos tienen que estar al lado nuestro, porque, como antes decía, creo que era Clemente, este es un tema de todos y todos tenemos que salir de este problema. Aquí no va a salir nadie solo. Ese es mi punto de vista. Vamos a cambiar un poco de tercio porque hay varias preguntas en torno al papel que deben jugar en estos momentos las asociaciones territoriales y el Instituto de la Empresa Familiar, apuntando pues a nuestra capacidad de lobby o de generadores de opinión ante la administración y la sociedad. ¿Pensáis que las asociaciones y el Instituto pueden hacer algo más de lo que estamos haciendo en esta situación de crisis? ¿Qué papel debemos jugar como instituciones representativas de grandes empresas familiares? Yo creo, y lo digo como miembro somos socios de Madrid, de Castilla y León, de Alicante, de varias asociaciones, y además del Instituto de Empresa Familiar. Yo creo que las asociaciones territoriales del Instituto de Empresa Familiar son muy importantes para cada comunidad. O sea, fijaros lo que voy a decir. Creo que cada asociación en cada comunidad es clave con el gobierno de la comunidad. Quizás en el conjunto del país no, pero lo ha dicho antes César, que habéis estado reunidos y habéis tenido con el gobierno de Castilla y León, tal. O sea, la influencia que pueden tener las asociaciones territoriales en las comunidades, yo creo que es importantísimo. Y eso hay que mantenerlo y potenciarlo. Si vemos la suma de todas ellas con el Instituto a nivel nacional, yo diría que nuestra influencia es poca, es débil. Y a veces dices, bueno, ¿y qué hace la COE y qué hacen las patronales en todo esto? Bueno, yo sabéis que soy del Comité Ejecutivo de la COE y vicepresidente de Madrid, de la CEIN, y soy muy crítico dentro en esas cosas porque creo que hay unas que hacen más y otras que hacen menos, ¿no? Pero bueno, en definitiva, contestando la pregunta, creo que hay una responsabilidad muy grande de todos y cada uno de los miembros que estamos en las territoriales y de cada territorial de hacer un lobby muy importante en las comunidades. Y fijaros lo que pasó. O sea, cuando vino la interpretación del Real Decreto, Asturias, que fue la primera, el orden fue primero Asturias, después el País Vasco, después vino Castilla y León, convencimos al presidente, yo me acuerdo un día a las 9 de la mañana convenciéndome, después vino Cantabria, vino después con Aragón, es decir, pero Asturias sacó hasta una lista con nombre y apellidos de las empresas que podían trabajar, cosa que no ha pasado en ningún otro sitio del mundo. Y ahí que fue grande, ahí no sé si fue la empresa familiar o fue el lobby el gran lobby del metal en Asturias. Entonces yo creo que la fuerza que pueden tener las territoriales en las comunidades para que después las comunidades presionen y tengan opinión en determinados temas en el gobierno de la nación
es muy importante. Y eso hay que trabajarlo cada día. Yo me sumo a lo que dice Clemente. Estoy totalmente de acuerdo. Bueno, creo que lo hemos comentado antes en la última pregunta que habéis hecho del panel, ¿no? Es fundamental que nosotros desde las territoriales influyamos y presionemos a nuestro gobierno territorial para estar cerca nuestro y medidas y que sea ellos los que vaya aguas arriba. Si no, no hay otra forma, desgraciadamente. Bueno, vamos a pasar a una pregunta más de gestión. Varios empresarios preguntan sobre qué estáis haciendo vosotros a nivel de I+D en vuestras empresas. ¿Pensáis que estos recortes en inversiones también han de producirse en I+D o por el contrario, pensáis que son momentos de apostar más intensamente por la I+D? Bueno, pues yo siempre digo que el futuro pasa por la innovación, ¿no? Y la innovación está ligada, es la I+D+. ¿Y cuánto gastas o no? Yo creo que evidentemente ahora hay prioridades en estos momentos porque nos estamos enfrentando a retos para los que no hemos estado preparados, no hemos vivido, no tenemos experiencia, a retos como la planificación. O sea, cuando hablamos de la tesorería y hablabais de la tesorería, yo digo, bien, pero si yo no sé si me van a cerrar todas las fábricas 3 meses, es que mi planificación y de la tesorería, en función de si tengo las fábricas abiertas o las tengo cerradas, y después si las tengo abiertas con mucho trabajo o poco trabajo, es muy distinta. Yo creo que la componente de innovación no hay que olvidarse de ella, que será importante. Quizás no a corto plazo, pero a medio plazo va a ser muy importante. Y estamos viendo muchas cosas, muchas oportunidades para las empresas, para la industria, ante este tema, que podrán ser interesantes para las empresas, para reinventarse. Con lo cual yo diría que es algo que no hay que abandonar. Yo estoy de acuerdo con Clemente. Yo creo que viene un momento, diríamos, de relajación conceptualmente en lo que es la I+D tradicional, pero yo creo que hay que estar permanentemente alerta de la I+D conceptual. Es decir, creo que puede haber cambios significativos en el modelo de la propia empresa que se produzcan como resultado de un cambio en todo lo que significa hoy todo el aspecto consumo. Y por lo tanto, creo que hay que ser lo suficientemente ágil mentalmente para cambiar de concepto y no dar por bueno lo que hasta ahora lo ha sido. Y eso te puede generar una dinámica de innovación y desarrollo en aspectos diferentes que hasta ahora no habíamos pensado. Creo que realmente puede haber un hecho diferencial en este mundo en cuanto a la innovación y al desarrollo, pero no solamente del producto, sino de la propia compañía. Y no olvidar, por supuesto, el adecuarse constantemente a la demanda del mercado, que es uno de los aspectos que antes hablábamos y que es lo que nos va a generar el anticiparnos a ese consumidor pensando antes que él qué es lo que va a necesitar. Por lo tanto, yo creo que hay que seguir pensando en I+D constantemente y siendo consciente de lo que podemos invertir en ella en base a las circunstancias por las que estamos pasando. Totalmente de acuerdo con Clemente y con Juan, y además los que tenemos la suerte o la desgracia de trabajar para grandes compañías, se abre una innovación propia de transformación de la compañía, porque va a haber muchos clientes que antes tenían actividades dentro de sus líneas que van a tener que dejar de hacer porque no les aporta el suficiente cash, que va a ser la primera norma, o el suficiente aporte de valor, pero para nosotros puede ser una revolución o un cambio de compañía. Entonces creo que ya lo hicimos en 2009 y ahora en 2020 debemos estar preparados para eso, para la innovación dentro de subir en la cadena de valor del propio producto. Sí. Juan Manuel González Serna levanta la mano. Hombre, vamos, estamos diciendo, esto ha sido un cambio disruptivo, ¿sí? El consumidor de cuando salgamos de esta va a ser distinto del consumidor hasta hoy. Y vivimos del consumidor, de lo que sea. Va a comportarse de forma diferente. Luego, adaptarse, inventarse para adaptarse a lo que ellos quieran cuando esto termine, va a ser el vivir o el morir de las empresas. El que no se adapte y siga ofreciendo lo mismo a un consumidor que ahora pide otra cosa, va a desaparecer, mi opinión. Muy bien, muy interesante las respuestas de todos vosotros. Nos quedan, para ser puntuales con la sesión y dejaros libres para otros menesteres, nos quedan 8 minutos.
voy a tratar de sintetizar un grupo de preguntas en poquitas para que nos dé tiempo a que todas queden resueltas. Y os pido, por favor, brevedad. Más que una pregunta, os voy a pedir vuestra opinión sobre un tema que en el chat es bastante recurrente y es el papel actual de las distintas administraciones. ¿Pensáis que la coordinación, descoordinación que pueda estar habiendo en esta crisis debe obligar a revisar la estructura administrativa que tiene este país? Y también hay un segundo tema recurrente que es el tema de la función pública. Muchos de las personas pues, se indignan porque son las empresas las que están adelgazando, las que están en ERTE y, sin embargo, muchos servicios de funcionarios para las empresas que ahora no dan, pues no hay ese mismo compromiso, esa misma actuación en el sector público. Por lo tanto, dos temas. Administraciones públicas y funcionarios. ¿Qué pensáis? Pero hay que decir que hay comunidades que lo han hecho muy bien en situaciones totalmente críticas para ellos y con muchísimos menos medios. Muchos de ellos los habéis puesto vosotros mismos, los empresarios. Pero la administración debe de adelgazar y debe de mostrar su compromiso con esta situación. Yo creo que son dos temas pendientes que tenemos en nuestro país. Uno, lo del mercado único y dos, el tamaño de la función pública. Que evidentemente hay políticas que en estos momentos están orientadas a que el mayor empleador, el que meta capital en las empresas, que se nacionalicen, el que el Estado esté cada día en todas nuestras listas, en todos nuestros temas, pues yo creo que eso no es eficaz. Dentro de una política, vamos a ver, comunista. Yo creo que son los dos temas pendientes y retos que tenemos. La creación de un mercado único no puede ser en un momento de donde estamos en Europa y por otro lado tenemos 17 comunidades como si fueran 17 mercados únicos con distintas reglas legales y lo acabamos de ver ahora, tú puedes hacer o no puedes hacer, la misma empresa con dos fábricas iguales en una comunidad puede abrir y no puede abrir, no tiene sentido. Yo creo que hay que plantear a la administración que haya un mercado único, independientemente que la administración esté cerca de los ciudadanos en las comunidades. Y segundo, esa revisión de la función pública en cuanto a el tamaño y a la eficacia de las distintas administraciones. Por mi parte, añadir una cosa, es que es una pregunta. ¿Dentro de la función pública está la prensa? Lo dejo ahí. Y lo segundo, bueno, yo creo que todos ellos, tanto la pública como las comunidades, hay una cosa que es común a ellos, y es que están al servicio de los contribuyentes, de todos. Por lo tanto, creo que habría que hacer un análisis frío cuando pase todo esto, serio, aprovecharnos de nuestras buenas organizaciones de la empresa familiar y a partir de ahí hacer un estado de situación de lo que significa para la empresa familiar tanto la función pública como las distintas comunidades, porque creo que todos los que hemos estado aquí estamos de acuerdo en que tenemos en las comunidades diferentes velocidades y diferentes visiones, y eso es para nosotros ingestionable. Que yo la verdad es que en este momento creo que faltan discursos que tengan verdad y transparencia, que son dos fundamentos básicos para que una sociedad prospere. Muy bien, pues si os parece, vamos a acceder a los presidentes para que cierren la sesión. Hemos intentado dar el máximo traslado de todas las preguntas. Si ha quedado algo en el tintero, pues a través de alguno de nosotros, de los directores, pues se las trasladaremos a los ponentes. Cedo la palabra pues, a Juan Manuel González Serna, a Alberto Zoilo y a Paloma Fernández para que cierren la sesión. Se cierra solamente con un abrazo y hasta pronto, porque esto no es más que continuar trabajando y sin dudarlo ni un minuto, a la disposición de todos los que estáis al otro lado y a vuestro servicio. Un gran abrazo. Nada, por mi parte, decir que me ha encantado la experiencia. Esta es la primera vez que hacemos esto, ver a tanta gente conectada, la posibilidad de interactuar. Yo creo que esto está muy bien. Yo creo que esto ya lo vamos a... En ADEFAM lo vamos a dejar ya para siempre, hombre. No vamos a seguir tomando vinos y tal y
y dándonos abrazos, pero esto está bien, optimiza, oye, para píldoras así de cosas y tal. Me ha encantado, creo que es de muchísimo valor escuchar todo lo que hemos escuchado hoy. Yo estoy convencido que muchas de las personas que están conectadas les ha servido. A mí personalmente me han surgido 4 o 5 ideas de todo lo que he escuchado. O sea, que ahora cuando termine voy a hacer 4 llamaditas para hacer 4 cosas que creo que tengo que hacer. Y nada, bueno, que enhorabuena por la iniciativa y Marta, por lo que yo creo que tenemos que intentar hacer otra de estas, pero con más gente. Entonces, ¿por qué no sumamos más asociaciones y que en vez de 130 veamos hay 500 personas conectadas, ¿no? Y movilizamos a más gente, ¿no? Es importante que en la encuesta que hagáis ahora, los que habéis estado, nos digáis también sobre qué temas, ¿no? Porque nos llegan a diferentes territoriales, hay mucha gente preocupada, por ejemplo, por el tema macroeconómico, a lo mejor economistas que estén haciendo alguna... Yo sé que no hay perspectiva ni previsión clara, pero bueno, es algo que nos piden, que nos lo hagáis saber y organizamos una más grande. Y luego me hace especial gracia un comentario de una persona que está poniendo en el chat, que he perdido ahora mismo el nombre, pero dicen que por favor que hagáis esto en un plato de televisión, ¿no? Que digáis todas estas cosas, que ni siquiera las saque expansión, sino que vayáis a la tele. Así que yo, como no sé si ir a la tele con esto es posible, lo que sí vamos a hacer es potenciar muchísimo el vídeo de esta jornada, si nos dais autorización, y que lo distribuya todo el que quiera, porque vuestras aportaciones son valiosísimas y que se escuchen en todos los sitios, ¿no?